A una persona se la conoce por cómo es y por quienes la rodean, y ese es el objetivo del libro Los amigos de Buñuel, del escritor Antonio Tausiet. Conocer y poner cara al entorno del mítico Luis Buñuel. Un repaso desde dónde vivió hasta la polémica sobre dónde descansan sus cenizas. Con 20 años, el escritor y cineasta Antonio Tausiet leyó las memorias de Luis Buñuel, algo que le marcó para siempre. Desde entonces, su estantería sobre el director de cine calandino no ha dejado de crecer y ahora suma un libro más, el suyo. En realidad lo que quise hacer fue una lista de personajes relacionados con Buñuel que me iban apareciendo en mis lecturas sobre el cineasta, y que al final eran tantos que los empezaba a confundir, y dije, pues me voy a hacer una lista. Y en ella enumera hasta 157 personajes del entorno del propio Buñuel, y a quienes pondremos cara gracias a las ilustraciones de José Luis Cano. El mejor encargo que he tenido desde hace años. Es intuitivo lo de utilizar unos colores u otros, y lo que sí que pienso es que el color le da más vida al retrato que si intentas hacer color carne, que es una cosa que no existe. Lorca, Dalí, Pilar Bayona son solo algunas de las figuras que descubrimos. El libro, además, repasa todos los lugares donde vivió, una biografía y todo un repaso de la historia del siglo XX. Buñuel es interminable, no se acaba nunca, entonces por supuesto que a medida que he ido entresacando personajes para mi diccionario he ido dándome cuenta de que la biografía de Buñuel crece y crece. Y ahora, con este nuevo libro, podremos conocer más en profundidad a Luis Buñuel.